Ezkerkale irratia. Kaixo eta ongi etorri Txinari buruz grabatuko ditugun podcast sorta honetako lehenengo saiora. Gaur, bihar izan dadin, Txinako egitura politikoa. Y para ello tenemos aquí hoy con nosotros a Sergio Guilly, que comenzó a militar en dictadura en Argentina en 1982 en la Federación Juvenil Comunista. En el 86-87 es enviado por esta misma organización a la República Democrática Alemana a estudiar en la Escuela Superior de la Juventud Wilhelm Pieck. Psicólogo desde los 90, desde 1990, se especializó en el trabajo con adicciones. En el año 2013 realizó conversatorios en Venezuela. En 2014 desarrolló durante 6 meses tareas de formación en todo el territorio venezolano convocado por la Escuela de Formación Argimiro Gabaldón. En este marco asiste a las reuniones de formación de cuadros revolucionarios junto al diputado Jesús Faría. En 2018 funda la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, de la cual es presidente. Autor de varios libros como El hombre nuevo o la mujer nueva, ensayo sobre la transformación revolucionaria de la personalidad y Marxismo, caos y complejidad, entre otros. Muy buenas, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, gusto estar aquí. Igualmente. Pues directamente te voy a plantear la primera pregunta, o te voy a pedir que nos hagas una contextualización, una breve historia de China que nos sirva para introducir el tema que vamos a tratar hoy. Bien, en principio es importante entender que China tiene una dilatada historia, ¿sí? Una larga historia que se pierde en las brumas de los tiempos, donde, bueno, las primeras dinastías, estamos hablando del año 3000 a.C., ¿no? Y a partir de ahí hay dinastías que se van sucediendo, épocas de mayor disgregación y épocas de mayor concentración del poder, así hasta que llegamos a una época que es el siglo XIX, que es muy importante para China. ¿Por qué? Porque, bueno, en el siglo XIX llegan las potencias occidentales a China, más Japón. Digamos, teníamos una dinastía, la dinastía Qing, que estaba gobernando y era una dinastía que estaba en declive. El Reino Unido le impone la primera guerra del opio de 1839 a 1842 y una segunda guerra del opio 1856 a 1860 en una alianza franco-británica, ¿sí? Que tomó la ciudad de Cantón. Otras potencias como Portugal también ingresan y le imponen tratados a los cuales China denomina después históricamente tratados desiguales. Tratados que marcan toda una época de humillación nacional que empieza en este siglo XIX. Digamos que China históricamente, si vamos al año 1100, junto con India, explicaba gran parte de la producción mundial, ¿sí? Lo que se producía en aquellas épocas. Y bueno, lentamente fue en declive, en contraposición al ascenso del Imperio Británico, hasta que llega la época de los tratados desiguales. Tratados desiguales que no solamente los británicos le imponen, también los japoneses, también los portugueses, y así cada uno se va quedando con sus respectivas islas. Macao queda en poder de los portugueses, en poder de los ingleses queda Hong Kong, por ejemplo, y China se va dando cuenta de que no está adaptada a las nuevas condiciones mundiales, y un país que era muy orgulloso, una nacionalidad muy orgullosa, hay que entender la sinidad como un elemento cultural muy fuerte de Europa, va siendo golpeada por una realidad. No podía hacer frente a los ejércitos del Reino Unido que le imponía el consumo de opio.
ni más ni menos, a la población china. Bien, imagínate que cuando hablamos de China, el nombre con el que los chinos denominan a su país es Chongguo. Chongguo. Chongguo quiere decir Chong, centro, Guo, país. ¿Sí? País del centro. Y eso habla de toda una cosmovisión. Ellos son el centro de todo ese lugar que es Asia, ¿no? Un centro generador de cultura, digamos, de civilización, podríamos decir, entre comillas, poniendo muy entre comillas la palabra civilización, y entendiendo que estamos hablando de una autoimagen y una percepción. De hecho, los caracteres japoneses provienen, los kanji japoneses provienen de los hanzi chinos, solamente que, como son ideogramas, está la palabra a la cual hacen referencia es otra, es una palabra japonesa. Entonces, en todo el devenir histórico, China ha sido como un centro, un núcleo de construcción cultural que irradió hacia toda la Asia. Entonces, de repente se dan cuenta de que, bueno, de que esa autoimagen se veía duramente contrastada con la realidad de potencias que venían y los invadían con éxito y que generaban realmente unas condiciones oprobiosas para China. En 1851 al 64 hay una rebelión ante esta dinastía Qing, que es la rebelión Taiping, y en 1894 al 95 estalla la primera guerra sino-japonesa, donde los japoneses, bueno, se van imponiendo una serie de condiciones, donde se quedan con las materias primas, donde, bueno, practican una política imperialista. Hacia principios del siglo XX empieza a surgir un movimiento de que plantea la necesidad de la renovación de la cultura china. En marco de eso, posteriormente surgirían lo que son los caracteres simplificados chinos, porque los caracteres chinos eran muy difíciles de escribir, los originales, y empiezan a surgir caracteres simplificados. Se plantea que hay que renovar esa cultura y que hay que darle importancia a lo que en Occidente se estaba desarrollando en el marco de la ciencia y la técnica. En 1911 se produce un nuevo levantamiento, el levantamiento de Wuchang, una rebelión contra la dinastía Qin en la ciudad de Wuhan, que provoca la revolución de Qinghai, ¿sí? Que acaba con el derrocamiento definitivo de esta dinastía Qin, y a partir de ahí surge un líder chino, Sun Yat-sen, que es un líder revolucionario que plantea una república moderna. Sun es nombrado presidente de la República, el país se encuentra dividido, fraccionado, con dirigentes locales, ¿sí? Y llega a un acuerdo en 1915 con Yuan Shikai, que era uno de los generales que controlaba restos del ejército de Qing en el norte, y Yuan Shikai se autoproclama emperador en 1915 y muere rápidamente. En junio del 16 muere, y empieza una época de caudillos militares que se disputan el poder. Digamos que en Cantón, Sun Yat-sen funda una academia militar y pone al ejército bajo el mando de, bueno, alguien que ya es más conocido en Occidente, que es Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek es quien es parte es el jefe de la militar del partido Kuomintang. Kuomintang quiere decir Partido Nacionalista, ¿sí? Kuo, como ya habíamos dicho, es nación, Tang es facción, vendría a ser, después vamos a hablar un poquito acerca del significado de la palabra Tang. Y Chiang Kai-shek se convierte en presidente de la República, y bueno, estaba en una república que estaba, por un lado, tenía que gobernar con un partido comunista que tenía una fuerte preponderancia, y por otra parte con los japoneses que en 1931 conquistan la Manchuria en el norte y establecen un estado títere, el Manchukuo, ¿sí? Manchukuo, el país manchú en chino, pero un país títere de los chinos. Bien, hasta aquí entonces tenemos que lo que es el Kuomintang
Y tenemos el nacimiento del Partido Comunista Chino en 1921. 1921 es el año en que nace el Partido Comunista Chino, y no nos olvidemos que en 1917 se hace la revolución en la Unión Soviética. Los soviéticos van a jugar tanto con los chinos como con el Partido Nacionalista Kuomintang, ¿sí? Que mientras estaba Sun Yat-sen, que hoy tiene una gran tumba enorme allá en China, un gran memorial tiene a su recuerdo, él trataba de vincularse con los dos extremos, con el a la derecha, con el a la izquierda, pero cuando llega Chiang Kai-shek, no, en 1927, al 37 estalla una guerra civil china donde Chiang Kai-shek se pone a perseguir a sus aliados políticos del Partido Comunista de China. Y ahí es donde los chinos se repliegan primero en unas repúblicas soviéticas que se hacen, no soviets rojos, que se hacen en un poco más alejado de las ciudades principales porque habían sido expulsados por unas masacres, y posteriormente empieza una persecución de los comunistas chinos que pasó a la historia con el nombre de Larga Marcha. La Larga Marcha es una gesta heroica. Dentro de China, a diferencia de Occidente, no se la ve tanto como una gesta heroica, sino que se la ve a veces como un error de Mao, pero es donde el pueblo chino se empieza a galvanizar y donde Mao empieza a tener lo que es el centro de la conducción del Partido Comunista. Ahí es donde, según Mao, el Partido Comunista se hace pueblo y donde finalmente hacen base en el interior de China, en Yan'an, ¿sí? En un lugar que se llama Yan'an, donde siguen teniendo contacto, por supuesto, con los soviéticos y donde reciben ayuda. No nos olvidemos que a todo esto estaba la intervención japonesa, estaban en guerra con Japón. Esta guerra sino-japonesa dura del 37 hasta 1945, ¿sí? Y los comunistas chinos planteaban firmemente al Kuomintang la necesidad de aliarse para acabar primero con la invasión, ¿sí? Antes de pelearse entre chinos. Mientras que el dirigente del Kuomintang, Chiang Kai-shek, decía, no, primero tenemos que limpiar la nación para después poder acabar con los japoneses. Esta prédica de Mao hace que los propios coroneles de Chiang Kai-shek lo aprieten, como decimos en Argentina, lo emplacen a que rápidamente haga la alianza con el Partido Comunista de China para acabar con la dominación japonesa. Dominación muy cruel, hicieron una masacre brutal en Nanjing, que forma parte de la memoria histórica del pueblo chino y que aún hoy genera controversias en el vínculo diplomático entre China y Japón, ¿sí? Que a veces, digamos, desde Japón se alienta ciertas afrentas a China yendo a visitar a los militares que combatieron y que generaron las masacres en China. No nos olvidemos entonces que después del ataque de Pearl Harbor en 1941, la guerra sino-japonesa entra dentro de los intereses mundiales porque Japón se vuelve aliado del eje de Italia y de Alemania, del nazismo y del fascismo, y por lo tanto la guerra entra en una nueva fase. Finalmente, después de que se genera el segundo frente, ¿sí? Unido, digamos, entre el Kuomintang y el Partido Comunista, para luchar contra la ocupación japonesa, bueno, siguen habiendo conflictos entre comunistas y nacionalistas, pero son secundarios y finalmente se logra sacar a los japoneses de la vida china el 9 de septiembre de 1945. Las tropas soviéticas son las que hacen la limpieza de la Manchuria, el Manchukuo de este país títere, en 1945, y Chiang Kai-shek se hace con el gobierno de China hasta que empiezan a haber fricciones entre nacionalistas y comunistas. En 1947 estalla una guerra civil total que termina el 1 de octubre de 1941 con la victoria definitiva de
los comunistas chinos. Nace la República Popular China, un estruendo enorme para el mundo porque significaba que de repente, del 45 al 49, imagínate, las tropas soviéticas habían llegado más allá de Berlín y China, una gran parte del mundo, pasaba a ser gobernada por un partido comunista. Era un momento de gran zozobra para el capitalismo. Bien, de aquí entonces empieza la nueva construcción, ¿sí? de la nueva nación. Hay guerra en Corea, donde muere el hijo de Mao, entre otros, pero Stalin y Mao ahí dan una dura batalla. Realmente el imperialismo ahí fue sanguinario, la cantidad de bombas que tiró, no dejó piedra sobre piedra. Sin embargo, bueno, se llegó a ese empate que fue Corea del Norte y Corea del Sur. Y en 1953 muere Stalin, ¿sí? Y a partir de ahí empiezan a haber fricciones entre China y la Unión Soviética. Y se da la ruptura sino-soviética porque Nikita Khrushchev, o Khrushchev, de acuerdo a cómo se lo llame, inicia el denominado proceso de desestalinización del Partido Comunista de la Unión Soviética, generando, bueno, crecientes divergencias con Mao, que se inician en 1958 y se agravan. Este es uno de los puntos, ¿sí?, importantes que hay que tener en cuenta, porque Mao, por otra parte, inicia un proceso de significación del marxismo, adaptar el marxismo a las condiciones de China, ¿sí? Mao lo había empezado a plantear en 1937, pero esto se agudiza, el corte de vínculos con Moscú, a partir del 58. ¿Sí? El otro, bueno, hito, podríamos decir, histórico del desarrollo del Partido Comunista, que empezaba a dar respuesta a las necesidades populares, que empezaba a dar alimentos a las necesidades populares, que empezaba a responder a las necesidades del pueblo, pero sin experiencia de gobierno, es el gran salto adelante. Digamos que el gran salto adelante fue una iniciativa voluntarista, donde Mao quería elevar las fuerzas productivas y exportar arroz y tratar de hacer altos hornos en las aldeas, haciendo hornitos de barro, y que todo el mundo tenía que llevar ahí sus cubiertos y todo lo que tuviera de metal para fundirlo y para empezar a desarrollar la industria pesada de abajo hacia arriba. Esas ganas que tenía Mao de empujar el país para adelante terminaron en una catástrofe. ¿Sí? Esa catástrofe fue la Gran Hambruna de 1959-1961. Por supuesto que, porque claro, era un sistema muy adaptado a trabajar en épocas de emperadores. Entonces, claro, en lugar de decirle a Mao, mirá, Mao, que no estamos juntando el arroz para exportar, mirá, Mao, que no nos están saliendo los números que vos estás diciendo, entonces dibujaban los números, hacían, con tal de mostrar éxitos, planteaban cualquier número. Entonces China exportaba el arroz, pero no tenía arroz para alimentar a su propia población. Eso termina en una gran hambruna que, bueno, que hace que se aparte del poder en 1958 y que deje el poder a una ala reformista conformada por Liu Shaoqi y alguien que iba a ser muy importante a posteriori, Deng Xiaoping. ¿Sí? El Mao, retirado del poder, sin embargo, no estaba muy a gusto en ese lugar. En 1966 se presenta, empieza a nadar por el río Amarillo y a decir, miren qué fuerte que estoy, miren en qué condiciones estoy, y vuelve al poder en el 66 e inicia la etapa de la Revolución Cultural que dura hasta 1976. Un proceso de concentración unipersonal del poder que termina en una desorganización abrumadora del propio Partido Comunista de China, mediante purgas, exilios, condenas a trabajo forzado. De esta época es donde los intelectuales tenían que ir a trabajar al campo, ¿sí? El tema de la proletarización del intelectual, algo que muchos intelectuales de aquella camada todavía reivindican, pero que dejó todas estas cuestiones a una generación herida. ¿Por qué? Porque era un gobierno unipersonal. Un día Mao se levantaba, sobre todo en los últimos años, y decía una cosa y había que hacer una cosa, otro día había que hacer otra. La viuda, la que después fue la viuda de Mao, una de las los cuatro, digamos, que fueron purgados después, hablaba en nombre de él ya en los últimos años. Era una desinstitucionalización total, generó un descalabro muy grande y generó sobre todo una falta de adhesión del pueblo al partido, ¿sí? Que lo veía como
un factor de desorganización, no un factor de organización y un factor popular. Muere Mao en 1976, son purgados los cuatro, hay un breve periodo de transición, y el nuevo nombre que aparece es el de Deng Xiaoping. ¿Sí? Deng Xiaoping inicia en diciembre del 78 una política conocida como reforma y apertura. Caifán, ¿sí? Se dice en chino, reforma y apertura. A partir de ahí empieza a desarrollarse lo que se denomina el socialismo de mercado, donde Mao había dicho, mejor rojo que experto, Deng replicó, no importa si el gato es blanco o negro mientras case ratones. Deng proclamó enriquecerse glorioso y para nuestra generación eso era sumamente irritante, era realmente algo que nos parecía una entrega total, y Deng puede ser que haya tenido sus errores en todo este proceso. Pero Deng también decía que la burguesía en China tenía que ser como un pájaro en una jaula. Pueden entrar los aires del exterior, pero el pájaro no se puede escapar de la jaula. Es decir, que había que tener el control de la economía. Y este fue el proyecto de Deng Xiaoping. Digamos que con Deng es cuando China nuevamente se da cuenta que se creían que era un país avanzado, que el socialismo era tremendamente desarrollado, y cuando empiezan a venir las empresas, para lo cual se crean zonas especiales donde se empiezan a incorporar las empresas, donde lo que hacen es traer capitales productivos, negociar la posibilidad de que esos capitales tuvieran todo la posibilidad de negociar con un inmenso mercado interno chino, pero tenían que hacer transferencia tecnológica y tenían que dejar las patentes en China. Ese tipo de negociaciones hacía que, bueno, que la gente trabajara por muy poco dinero, pero tenían trabajo. Digamos que empezaban a tener trabajo y empezaban a construir una fuerza productiva que cada vez empezaba a agregar más valor a sus productos. Empiezan a tener una economía que empieza a funcionar en serio, y son años donde empiezan a crecer a tasas alucinantes, 12% anual. Precisamente ahí surge la famosa frase crecer a tasas chinas, que es, digamos, precisamente una frase que define los altos crecimientos económicos. Digamos que de toda esta nueva etapa, aparece, en el marco de toda esta nueva etapa, aparece lo que es la perestroika. La implosión de la Unión Soviética con un fuerte trabajo, según hay un nuevo libro de José Antonio Ejido donde profundiza en esto, un fuerte trabajo de inteligencia dentro de los aparatos, dentro de las estructuras del Partido Comunista de la Unión Soviética, que hicieron un trabajo de infiltración, y que terminaron en Gorbachov y Yakovlev, dos personajes turbios, oscuros, que tendrían que estar a la altura de Hitler y Mussolini para el resto de la historia de la humanidad. Y los chinos sacan conclusiones, pero en ese marco había realmente una implosión de la teoría marxista, no solamente en la Unión Soviética, sino en todos los países socialistas, en Cuba también y en China también, donde todo lo de afuera era maravilloso y todo lo de adentro era una porquería, no servía. Y ahí es donde estalla la crisis de Tiananmen. Tiananmen, la Plaza del Cielo, ¿sí? En 1989, une reclamos liberales del sector de la intelectualidad con reclamos económicos de sectores de trabajadores de la salud y otros reclamos que pedían la vuelta al maoísmo. Estas protestas demuestran la necesidad de rectificar el rumbo, ¿sí? Con la perestroika como telón de fondo, como dijimos. China comprendió que las reformas liberales requerían un mayor control y que era necesario generar una sólida cohesión para no repetir esa implosión soviética. Y la gran inteligencia de Deng Xiaoping fue darse cuenta de que ya no se podía, ya la forma de hacer la política, que tenía que ver con que vos hasta ese momento tenías los que habían estado en el Ejército Popular de Liberación y que habían estado combatiendo, y que esos eran los que tenían los galones dentro del Partido Comunista Chino, ya estaba raleada esa primera generación de revolucionarios. Entonces tenías que crear ciertas formas cierta arquitectura de construcción del poder y de transición del poder que evite
el trauma del unipersonalismo que había dejado Mao y que permita negociaciones en el marco de esta nueva etapa de construcción de poder en China, ¿sí? Entonces, bueno, la habilidad de Deng Xiaoping es hacer toda una arquitectura de equiparar poderes, de hacer un balance de poderes y de hacer transiciones amables entre cada uno de los dirigentes que lo sucedieron. Deng Xiaoping ha dejado una cantidad de herramientas en términos teóricos, de hasta dónde podían llegar las críticas, hasta dónde no, mantener el rol central del Partido Comunista, ¿sí? como un eje, y al marxismo-leninismo como eje de lo que era la vida china, y a él lo sucede en el año 1993 y hasta el 2002 Jiang Zemin. Jiang Zemin es el que trae la teoría de las tres representaciones, que implicaban horror para los comunistas de aquella época, la incorporación de la burguesía a el Partido Comunista Chino, ¿no? Hasta los trabajadores, la intelectualidad y la burguesía puede estar dentro del Partido Comunista Chino. Esto, lejos de lo que nosotros planteábamos como un horror, era en realidad un giro hacia realista, hacia incorporar y meter adentro a los sectores productivos, los sectores que estaban dinamizando y dinamizando muy bien la producción de China, había que meterlos adentro, había que tenerlos dentro del partido. Digamos que los chinos vieron antes que nadie que el periodo de transición iba a ser más largo de lo que parecía, y bueno, y contra Mao, que Mao decía que había que producir por la conciencia socialista, los líderes chinos se dieron cuenta de que esa conciencia socialista no la podés instalar por decreto, sino que tenés que hacer formas productivas que se vinculen con el sentido común de la población, con la psicología de la población, y no dejarte guiar por tu propio romanticismo y tu propio subjetivismo a la hora de construir formas productivas. A él le sucede Hu Jintao, del 2002 al 2012, y Hu Jintao tiene otra incorporación, que es la del desarrollo científico y el desarrollo armonioso, ¿sí? Plantea la necesidad de incorporar la ciencia en la conducción del Partido Comunista y que el desarrollo tenía que ser armonioso. ¿Por qué? Porque había unas desarmonías muy grandes entre estas zonas económicamente productivas donde empezaba a florecer el dinero de una manera muy grande, y las zonas rurales que se quedaban muy atrás, digamos, entre zonas ricas y zonas pobres, donde las zonas costeras eran realmente zonas que estaban floreciendo y las zonas no costeras no era tan así. Entonces, Hu Jintao es quien plantea la necesidad de estas rectificaciones, pero digamos, lo hace en el marco de un partido comunista que ya estaba teniendo graves situaciones de corrupción. Ahí aparece una campaña personalística de un tal Po Xilai, que empieza a hacer una campaña personal, rompiendo todo lo que es el centralismo democrático, del cual ya vamos a hablar, y esto demuestra que Hu Jintao no tenía el poder para controlar todas estas situaciones que generaban terror al caos, que en los chinos está muy arraigado en su cultura. Y ahí es donde surge, en 2012, empieza a surgir la figura de Xi Jinping. Digamos, hasta ahí llegamos, mi estimado Manex. Espero haber sido digamos, coherente con la búsqueda de resumen de todos estos años tormentosos de la República Popular China. Yo creo que el resumen nos ha quedado bastante completo y has comentado pues, distintos puntos de la historia más cercana de China. También las idas y venidas del Partido Comunista Chino que toma el poder en China y va por ahí oscilando entre épocas de mayor concentración de poder y otros de mayor apertura económica, pero siempre bajo el mismo partido. También nos has comentado el tema del centralismo democrático y uniendo pues un poco estos puntos, te voy a lanzar la siguiente pregunta, que sería ¿cómo funciona
el Partido Comunista Chino. Muy bien, vamos a ver entonces cómo funciona el Partido Comunista Chino. No nos olvidemos que el partido es un partido de Estado, ¿sí? Y como tal, es un partido que tiene una responsabilidad estatal muy importante. Digamos que un primer detalle es este, ¿no? Los países socialistas, la relación partido-Estado siempre tiene sus conflictos, no es fácil, no es fácil porque hay una tendencia a mezclar partido y Estado y todos tratan de hacer un esfuerzo para que no termine en una mezcla, sino para que haya una división y que no se terminen mezclando unos y otros elementos. El Partido Comunista es el segundo partido más grande de la historia de la humanidad del planeta Tierra. Tiene aproximadamente 90 millones de militantes. ¿Escuchaste bien, Manex? 90 millones de militantes. Es el segundo partido más grande del mundo. Aún así, fíjate vos, porque el primer partido más grande es el Partido Popular Indio, el Bharatiya Janata Party de Narendra Modi, que es quien gobierna la India. El partido tiene tantos miembros que si fuera un país sería el 16º país más poblado, por encima de potencias como Alemania o Turquía. Turquía se le dice ahora. Y eso, que es una de las formaciones políticas que más requisitos pone a los ciudadanos para poder entrar y formar parte en él. Para entrar en el PC chino tenés que, una vez cumplidos los 14 años, solicitar la admisión a la Liga de la Juventud Comunista de China. En esta institución, que ronda los 85 millones de miembros, los jóvenes aprenden el pensamiento de Mao Zedong y de Xi Jinping, ¿sí? que fue incorporado como guía de acción de la Liga. Reciben cursos sobre las directrices del partido y el ideario comunista, y el objetivo principal de la Liga es identificar a los mejores talentos del país y educarlos para que se conviertan en futuros líderes. Es una cantera de líderes inmensa esa Liga de la Juventud. Ya en la edad adulta, los ciudadanos que abandonan la Liga y que quieran entrar de manera oficial en el PC, deben pasar por una serie de duras pruebas de acceso que normalmente duran varios años. El proceso formal empieza con una carta de redacción. Si es aceptada, los candidatos deberán asistir a cursos sobre ideología del partido, correspondientes de exámenes, y ahí empiezan a militar allí donde el partido indique, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una población de 1.400 millones de habitantes, ¿sí? Más de 90 millones pertenecen al Partido Comunista, ¿sí? 97 millones, ponele. Y el Partido Comunista tiene las células, los organismos locales, ¿sí? Que vienen a ser como las intendencias y las alcaldías, y ahí la elección es directa, Manex, ahí la dirección es directa. Una vez que los representantes locales son elegidos por el voto directo, quien organiza toda la carrera de ese camarada, elegido por su propio lugar, es decir, por quienes lo conocen, esa carrera la va definiendo el propio Partido Comunista. Esto hay un tal Jorge Malena, que es un sinólogo muy grande acá de Argentina, que habla de democracia en la base y elitismo en la cúpula. En realidad, vamos a profundizar cuando veamos el centralismo democrático, que es el método más democrático de construir una organización popular, porque a diferencia de lo que pasa en Occidente, bueno, aquí se conoce claramente quién es el que es promovido y tiene que ganarse el favor de todo su pueblo para llegar a ser representante del Partido Comunista. Entonces, tenemos un partido que se rige por el centralismo democrático, el cual vamos a profundizar y desarrollar más adelante, pero que va teniendo instancias regionales, provinciales y nacionales. La instancia nacional es el Comité Central, que tiene alrededor de 205 miembros. De estos 205 miembros que son elegidos por voto de los militantes, ¿sí? Se llega a una instancia que es el Politburó, es decir, las instancias inferiores eligen a las instancias superiores. Y los miembros del Politburó son aproximadamente 24, así como se elige una comisión central militar
es la que controla las Fuerzas Armadas chinas. De este Politburó hay 7 miembros que son los que conforman el Comité Permanente del Politburó, que son los miembros más poderosos de China, son las personas más poderosas del mundo. Son 7 personas que concentran en sí un enorme poder, pero que han llegado a ese lugar porque han sido elegidos por su pueblo y porque han respondido a las necesidades de su pueblo. Al frente de este comité permanente del Politburó está el secretario general Xi Jinping y acompañado de 6 miembros más que se encargan de la inteligencia interna, de la ideología y de otros asuntos muy, pero muy importantes del desarrollo de la política del Partido Comunista Chino. ¿Sí? Digamos, el partido, por supuesto, es el único partido gobernante y hay otros 8 partidos que conforman la conferencia consultiva, que no gobiernan, y que son los 8 partidos democráticos. ¿Sí? El PSC tiene organizaciones formales a través de la elección en el seno del partido y no formales, a través del nombramiento de las organizaciones superiores del partido, establecidas en todos los niveles del gobierno chino y en los diversos sectores del campo y campos sociales. Los órganos dirigentes centrales son el Congreso Nacional y el Comité Central. El Congreso Nacional se celebra cada 5 años y es convocada por el Comité Central. Su celebración puede anticiparse si el Comité Nacional considera que es necesario o si así lo exige más de un tercio de las organizaciones de nivel provincial. No debe aplazarse a menos que surja una situación extraordinaria. Los órganos, entonces, digamos, el Congreso Nacional, cuando funciona, es la instancia superior y funciona cada 5 años, junto con la conferencia consultiva, que es la de los 8 partidos democráticos, y se habla de las 2 conferencias. Es una época en que se dan las 2 conferencias, ¿sí? Digamos que entonces tenés una radiografía, te habla de que la mayoría de los miembros del partido tienen como empleos más comunes agricultura, ganadería y pesca. Luego le siguen los pensionistas, después los técnicos y por último los ejecutivos y finalmente los funcionarios. El Partido Comunista se plantea como la vanguardia de la clase obrera de China, es fiel representante de los intereses del pueblo de las diversas etnias de China. China tiene 56 etnias, ¿sí? De las cuales la etnia inconmensurablemente más numerosa es la etnia Han, y después hay otra serie de etnias que tienen un respeto, digamos, cuidado por constitución, la etnia mongola, hui, tibetana, uigur, miao, xi, xuan, bouyei, coreana, manchú, hani, casaca, kirguís, tu, daur, mulam, chiang, blanc. Bueno, te estoy nombrando una serie de etnias, pero son nombres, ahí te sonreís, pero bueno, son nombres que nos sirven para saber, bueno, cuánto no sabemos de China, ¿no? Esta existencia de las etnias y el rango de respeto constitucional que tienen estas etnias es muy grande. Digamos, este partido, entonces, que respeta todas estas etnias, tiene como objetivo la realización del sistema social del comunismo, tiene su propia guía de acción fundada en el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong y la teoría de Deng Xiaoping. ¿Sí? El marxismo-leninismo, el socialismo con características chinas, que es este socialismo de mercado del cual te hablaba hace un rato, la triple representatividad de la que también hablamos de Jiang Zemin y el concepto científico del desarrollo junto al socialismo armonioso, adquisiciones de Hu Jintao y el pensamiento de Xi Jinping. Así que constitucionalmente está integrado, con lo cual Xi hoy es comparable con Mao y probablemente los cargos que incorpora bajo su mando sean superiores a los que tuvo jamás Mao, ¿sí?
La línea básica que aplica el PSC es la del socialismo, dirigir y unir al pueblo de todas las etnias, tomar la construcción económica como centro de trabajo y persistir en los 4 principios cardinales: camino socialista, dictadura democrática popular, la dirección del Partido Comunista de China y el marxismo-leninismo y pensamiento Mao Zedong. Preservar en la reforma y apertura, apoyarse en los esfuerzos propios y el trabajo duro para luchar para convertir a China en un país socialista, moderno, próspero, democrático y civilizado. Y así es que en 2020, en noviembre del 2020, lograron que China termine con la pobreza más acuciante, digamos, y que sea la segunda potencia mundial. Se opone, por supuesto, a la liberalización burguesa y persiste en su dirección del Ejército Popular de Liberación como las demás Fuerzas Armadas Populares. Las 4 exigencias básicas del Partido Comunista Chino es persistir en la línea básica del partido, persistir en la emancipación de la mente y la búsqueda de la verdad en los hechos, persistir en servir de todo corazón al pueblo y persistir en el centralismo democrático. Y si el Partido Comunista ha podido hasta ahora sostenerse es porque han aplicado una línea de masas constante, siempre pegados a las masas, siempre respondiendo a la necesidad de las masas y siempre, digamos, desde las masas populares, ¿no? Digamos, no se dejaron llevar por idealismos ni se separaron de las masas populares, cosa que en algunos casos pasó. Por ejemplo, la Unión Soviética, ¿no? Donde el partido se separó de las masas populares. Lin Junru, vicepresidente ejecutivo del Instituto de Innovación y Estrategia de Desarrollo de China y ex vicepresidente de la Escuela del Partido, del Comité Central, hace una caracterización del Partido Comunista y de la concepción de partido, que es diferente de la concepción occidental. Y dice, la palabra inglesa party hace mención a un grupo de personas que actúan a favor de los intereses de determinados grupos de la población. El PSC, el Partido Comunista de China, sin embargo, no es un partido así. Los estatutos del PSC estipulan expresamente que, además de los intereses de la clase obrera y de las más amplias mayorías del pueblo, el partido no tiene intereses propios especiales. Esto explica que el PSC puede integrar la democracia y el centralismo para servir al pueblo. Es decir, es un partido de nuevas características, ¿sí? Es un partido que responde a las necesidades de todo el pueblo chino y no es una facción que se contrapone a otras. Los occidentales creían, más después de la caída del muro, que China iba a evolucionar a una democracia burguesa. Y China está demostrando que la democracia burguesa, la democracia liberal que Occidente proponía como un sistema para todos, en realidad es un sistema obsoleto, un sistema que poco práctico, poco efectivo a la hora de responder a la necesidad del desarrollo de la nación, y por eso China sigue avanzando de una manera muy superior en términos de PBI a lo que lo hacen las potencias occidentales, de manera tal que cada vez es más difícil en la emulación económica, simplemente en el plano económico, dar respuesta por parte de las potencias occidentales. Y así es como se ha desarrollado una gran capa media en China que tiene otros requisitos, que plantea otras necesidades, y el Partido Comunista Chino tiene que adaptarse a esta nueva etapa y dar respuesta a este nuevo desafío. En el 13 Congreso de 1987 se define que el sistema de asamblea populares, de consulta y cooperación entre los diversos partidos bajo la dirección del PSC, así como la vigencia del centralismo democrático, constituyen las peculiaridades y ventajas que de ningún modo deben ser desechadas para copiar mecánicamente la práctica occidental de separar los 3 poderes, poner entre comillas, y de gobernar entre varios partidos por turnos. De lo que se trata es de crear una estructura de dirección que eleve la eficiencia general sistémica. Y vaya si lo han logrado. ¿Sí? Tengamos en cuenta, repito, y para entender también este lugar del Partido Comunista de China, que China es una civilización. El pueblo chino siempre se ha considerado como el productor, portador y transmisor
de la única civilización, de la más adelantada, lo pensaban ellos, en relación a los vecinos próximos. De allí su pretensión universal, que se expresa bajo el concepto de Tianxia. Tianxia es un concepto chino que dice todo lo que hay bajo el cielo. Ellos tienen una concepción global. Hacen una política nacional, pero siempre pensando en una armonía global. China es una cultura, su esencia radica en un patrimonio histórico común, en cuyo centro se encuentra el confucianismo y, por supuesto, el marxismo-leninismo. El confucianismo está muy ligado a un montón de prácticas políticas actuales, y esto lo rescata hoy Xi Jinping. Y China como entidad política es un Estado-nación, es un nacionalismo multiétnico. Ahí es donde gobierna el Partido Comunista, ¿sí? Ahí es donde se desarrolla. Por otra parte, la noción occidental de partido es diferente de la china. Nosotros te había hablado de la palabra Tang, ¿sí? Tang. La palabra Tang en China significaba facción, ¿sí? Es más parecido a lo que en latín sería factio, ¿sí? Es facción dentro de una unidad. Digamos que China tiene una historia milenaria de poder centralizado y los Tang se generaban dentro de las cortes y más bien eran mal vistos, ¿sí? Recién en el siglo XX empieza a surgir ciertos Tang que, bueno, provienen de los exiliados, que, bueno, que empiezan a plantear la modernización y, bueno, como ya vimos, el Kuomintang y el Kuomintang, que es el Partido Comunista Chino, pero la palabra Tang te habla no de una, como en Occidente, un partido separado del otro y que pone y que hace su competencia con el otro en el marco de elecciones liberales burguesas, sino que el Tang era parte, una facción dentro de un todo único que es el gobierno. Ellos tienen una experiencia milenaria de facciones que actúan, dentro de unidades. Y el confucianismo aporta mucho a eso, así como la teoría legista también es otra de las teorías milenarias que aportan a esta centralización, ¿no? Que plantean el tema de la necesidad de la centralidad en el gobierno y de la unidad de toda la nación detrás de un gobierno central. Entonces, en estas condiciones es como gobierna el Partido Comunista Chino. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado por lo menos a una descripción somera de lo que son los organismos del Partido Comunista Chino. Si te parece, vamos al centralismo democrático. Vale, muy bien, pues como quieras. Vamos a empezar esta charla acerca del centralismo democrático poniendo por delante un elemento central. El centralismo democrático es una de las grandes luchas culturales que tiene la humanidad hoy y a las cuales hay que apuntar a la hora de entender el tremendo éxito que ha tenido China para dar de comer a millones y millones de habitantes, y no solamente eso, sino que organizarlos y ir dándoles cada vez más una vida digna. Como dice Lin Junruo, quien ya hemos mencionado, que fue vicepresidente de la Escuela del Partido Comité Central del Partido Comunista de China, el centralismo democrático es, sin duda, la mayor ventaja institucional de China. El hecho de que el sistema cuente con el apoyo de la población explica la notable estabilidad del país y la durabilidad del Partido Comunista de China, a pesar de la evidente consternación de los críticos en el extranjero. Centralismo democrático es un tema de debate a escala mundial y, por lo visto, el centralismo democrático va ganando esta selección cultural, podríamos decir así como la selección natural deja a las viejas especies que mueren y que desaparecen en la bruma de la historia. Parece que el centralismo democrático está, superando a los dinosaurios de la democracia liberal burguesa occidental. Y el centralismo democrático son una serie de principios que se han demostrado en la práctica y que han demostrado ser muy efectivos en el marco del marxismo-leninismo. Y que son los siguientes. El miembro se subordina a la organización del partido, la minoría a la mayoría, la organización de nivel inferior a la de nivel superior, las organizaciones de todo el partido y todos los miembros al Congreso Nacional del partido y al Comité Central. Fíjate que primero está el Congreso y después el Comité Central. 2. Los órganos dirigentes del partido a todo nivel son constituidos mediante elección, salvo los órganos de representación destacados por ellos y los grupos del partido en las organizaciones no del partido.
Los órganos supremos, es el tercer punto, de dirección del partido son el Congreso Nacional y el Comité Central constituido en este. Los órganos dirigentes del partido a nivel local son los congresos locales del partido y los comités constituidos en ellos. Los comités de todos los niveles del partido responden ante los congresos de los mismos niveles y les rinden cuenta de su labor. 4. Las organizaciones superiores del partido deben escuchar constantemente las opiniones de las organizaciones inferiores y de las masas de miembros y resolver a tiempo los problemas planteados por ellas. Las organizaciones inferiores del partido deben pedir instrucciones a las organizaciones superiores y rendirles cuenta de su labor, a la vez que deben resolver de manera independiente y responsable los problemas dentro del marco de su atribución. Las organizaciones superiores e inferiores deben informarse, apoyarse y supervisarse mutuamente. Las organizaciones del partido en los diversos niveles deben hacer que los miembros conozcan mejor los asuntos internos del partido y participen en ellos. 5. Los comités del partido en los diversos niveles adoptan el sistema de combinación de la dirección colectiva y la responsabilidad individual mediante la división del trabajo. Los problemas importantes deben ser deliberados colectivamente en el comité del partido para que el mismo comité tome decisiones. Los miembros del comité deben cumplir efectivamente con su responsabilidad de acuerdo a la decisión colectiva y a la división del trabajo. 6. El partido prohíbe cualquier forma de culto a la persona. Hay que asegurar que las actividades de los dirigentes del partido se encuentren bajo la supervisión del partido y el pueblo y al mismo tiempo mantener el prestigio de todo dirigente que represente los intereses del partido y el pueblo. Es decir, como vemos, hay una dialéctica entre debate, deliberación, escuchar al pueblo, subir hacia las direcciones, las aspiraciones, necesidades del pueblo, opiniones, y después hay, por supuesto, una centralidad. Hay un centralismo que es el que hace que las dirigencias, las reflexiones, todo lo que se va cultivando dentro del partido pueda convertirse en directivas eficientes. ¿Por qué? Porque si te quedás con el aspecto deliberativo solamente, sos un flan, como se dice en Argentina, no podés constituir ningún tipo de línea que active el músculo del partido. Mientras que si es todo centralismo, no se escucha las bases, no se suben reflexiones que permitan que el partido tenga la orientación siempre sabia del pueblo y de sus necesidades. Entonces, el centralismo democrático, bien llevado, cuando no es pervertido, permite que el pueblo tenga una organización revolucionaria pegada a sus necesidades y una dirección que les permita al pueblo saber por dónde guiarse. No nos olvidemos que este sistema político, que desde Occidente, con nuestro sentido común, nos parece como muy centralizado, ¿no? Y como muy impermeable, en realidad estamos hablando de un país que está absolutamente asediado. Tiene un conflicto fronterizo por unas islas con Japón, ¿sí? Con lo cual hay una posibilidad de tensión ahí constante. Hay un conflicto por Taiwán. Nosotros hablábamos anteriormente acerca de Kuomintang y de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek pierde en el 1949 y se constituye la República Popular China. Se va a la isla de Taiwán, donde ejerce un poder dictatorial, donde ejerce un poder unipersonal que duró durante muchos años. Y Taiwán pretendió durante décadas ser la China reconocida por Occidente, y Estados Unidos avaló mucho la posición de Taiwán como portaaviones de sus intereses frente a la República Popular China. Digamos que Taiwán es una fuente constante de fricciones. Recientemente ha viajado Nancy Pelosi ahí en una clara provocación que ha hecho que se movilicen fuerzas armadas de China, y esas provocaciones son constantes. Pero no solamente eso, también están las fricciones que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, que pueden recalentar toda la región, y está Estados Unidos, que ha generado estas nuevas OTANs de bolsillo, que son el tratado cuadrilátero, ¿sí? Con China, digamos, anti-China, que es con Japón,
India y Australia, y después el AUKUS, ¿sí? Que es la unión entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que es una alianza militar agresiva en el mar de China y en toda la zona del Pacífico. Asimismo, las flotas estadounidenses están constantemente pasando por el mar de China, ¿sí? Y a ciertas reivindicaciones de China, bueno, están pasándole a ciertas zonas que China reivindica, les está pasando constantemente con sus portaaviones, con sus barcos, con lo cual la posibilidad de conflagración es algo cotidiano, ¿no? Entonces, digamos, a esto hay que sumar la ayuda que descaradamente da la National Endowment for Democracy a los uigures, que es una minoría de origen árabe, digamos, que ellos, o sea, uno piensa que China es un sistema ultracerrado y no es tan así, digamos, si está trabajando la National Endowment for Democracy, fronteras adentro de China, tenemos en cuenta que más bien a veces China es un sistema bastante poroso, ¿no? El sistema de gobierno de China. Bueno, tenemos una dimensión de los desafíos que tiene el gobierno del Partido Comunista Chino, ¿sí? Que no es, digamos, que es un país asediado y que en cualquier momento, si sigue la política guerrerista de Washington, va a tener que dar respuesta en el campo militar, ¿sí? Porque a eso apuntan las constantes provocaciones de Estados Unidos y porque efectivamente, mi estimado Manex, vos fijate que China les ganó la batalla económica al punto de que, Washington tenía el Tratado Transpacífico y eran los que pretendían dominar el Océano Pacífico, toda la zona del Pacífico, con un tratado de libre comercio. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, que la locomotora china les pasó por encima y fíjate que la prédica noventista del libre comercio fue cambiada en la época de Trump por el Make America Great Again, que significó metámonos fronteras adentro porque los chinos nos pasan por encima, tenemos que reactivar la economía nacional. Y en el marco de eso se retiran del Transpacífico y se genera un nuevo tratado, el RCEP, que es el mayor tratado económico de la historia de la humanidad, que abarca mayor PBI de la historia de la humanidad. Jamás hubo un tratado de libre comercio de estas características. Y, por supuesto, Washington está viendo con mucha preocupación estas novedades, de ahí la guerra de Ucrania, de ahí la activación de los conflictos con Taiwán y de ahí la búsqueda de también agitación en Hong Kong, que son territorios nacionales con, digamos, de China, pero bueno, que son zonas que van a ir incorporando al metabolismo chino durante décadas, ¿no? Pero ahí también hay un trabajo muy fuerte, separatista, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que en este marco hay que entender cómo este Partido Comunista ha logrado, con todas estas dificultades y con sanciones cada vez más crecientes, llegar hoy a lo que es, en términos de poder adquisitivo de la población, ser la primera potencia mundial, la población que más poder adquisitivo tiene el planeta, y a liderar la carrera tecnológica. Vamos, que ya la está liderando. Estados Unidos quiso vetarle la posibilidad de que los chinos lleguen a desarrollar microchips. Ya lo están desarrollando. No hay forma de pararlos, mi estimado Manex. ¿Por qué? Porque aplican esta novedad de la humanidad, esta adquisición cultural del género humano que se llama centralismo democrático, el más efectivo sistema de gobierno en las manos de la teoría marxista-leninista y de un pueblo que se pone de pie. Bueno, hemos hablado del centralismo democrático, hemos profundizado antes en el funcionamiento del partido y has comentado también en un momento que suele haber una cierta tendencia a mezclar lo que es el Estado y lo que es el partido. Y la pregunta que te querría lanzar es, ¿cuál es la relación que hay entre el partido y el Estado? Lo primero que tenemos que entender es que China es una república unitaria, ¿sí? Quiere la forma republicana unitaria. El Estado chino está constituido por 23 provincias y 5 regiones autónomas. Estas son Tíbet, Xinjiang, Guangxi, Ningxia y Mongolia Interior. Hay 4 municipalidades directamente bajo el gobierno central, que son Beijing, Shanghai, Chongqing y Tianjin.
y 2 regiones administrativas especiales, Hong Kong y Macao, que son precisamente 2 islas que habían estado, Hong Kong en manos de los ingleses y Macao en manos de los portugueses. Hoy Macao es un poco Las Vegas de China, el lugar donde están todos los casinos, ¿no? Hay un detalle en términos de lo que es China, porque yo te hablo de la zona del Tíbet, y en realidad Tíbet es una gran región, pero donde hay muy poca población. Digamos que China está dividida por una línea que va entre 2 ciudades, Tenchong y Heige, que están relativamente, que parten a China en 2 partes. Una que es la China costera, donde está el 94% de la población, y otra es la China interior. Ahí tenés el desierto del Gobi, algún otro desierto más, donde tenés el 6% de la población. Digamos que Tíbet tiene, para decírtelo en términos conocidos por lo menos para mí, la misma población que Uruguay, 3 millones de habitantes. Digamos que es una población escasa para un territorio tan amplio, y ahí vive poca gente, es decir, en el interior de China vive relativamente poca gente comparado con lo que son las zonas costeras donde están las grandes, enormes, gigantescas conglomeraciones humanas que se dan en este maravilloso país. La etnia Han, como dijimos, es el 90% de la población y hay otras 55 etnias que están representadas y respetadas por la Constitución. Bueno, entonces, este Estado es el que dirige el Partido Comunista de China. La dirección del Estado por parte de este partido se refiere principalmente a la dirección en lo político, ideológico y organizativo. Sus manifestaciones principales consisten en 1. Organizar y dirigir las actividades de legislación del Estado y de su aplicación de las leyes. 2. Fortalecer la dirección sobre el Ejército Popular. 3. Dirigir y administrar el trabajo relacionado con los cuadros. 4. Organizar y movilizar a la sociedad. 5. Prestar importancia al trabajo ideológico y político. Hay una Asamblea Nacional Popular que tiene 3.000 miembros y esta asamblea tiene, por supuesto, se vincula con el presidente de la República Popular China, que es a su vez el secretario general del Partido Comunista. ¿Sí? Ahí tenemos una relación estatal clara. Existe la Fiscalía Popular Suprema, el Tribunal Popular Supremo, el Consejo de Estado, la Comisión Militar Central y, dependiente del Consejo de Estado, están los ministerios y comisiones. ¿Sí? Vamos a referirnos después al tema de la justicia porque es un tema muy importante dentro de lo que son las líneas directrices de Xi Jinping. La jefatura de Estado es el presidente de el jefe del Estado, es el presidente de la República, tiene un mandato de 5 años y por la Constitución solo puede ser reelecto una vez. El Consejo, bueno, esto con Xi Jinping se cambia. El Consejo de Estado, el Gobierno Popular Central, es el órgano ejecutivo supremo del poder del Estado y es el órgano administrativo supremo del Estado. Este consejo está compuesto por el primer ministro, que en estos momentos es Li Qiang, elegido en el 20 Congreso, 4 viceprimeros ministros, 5 consejeros de Estado y un secretario general. ¿Sí? Bien, está la Asamblea Popular Nacional, ¿sí? El presidente de la República Popular China vinculado a esto, como ya dijimos, y existe un comité permanente de la Asamblea Popular Nacional que tiene bajo su órbita precisamente Consejo de Estado, Comisión Militar Central, Tribunal Popular Supremo y Fiscalía Suprema. Bien, junto con el Partido Comunista y junto con la conferencia del Partido Comunista está la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que es otro elemento fundamental para entender, bueno, las vinculaciones que tiene, los diversos lazos que tiene el Partido Comunista con el pueblo. Es la principal institución de la cooperación multipartidaria y la consulta política bajo la dirección del Partido Comunista de China. Está compuesto por los 8 partidos democráticos, demócratas sin partidos, representantes de organizaciones sociales, las minorías étnicas y círculos sociales, organizaciones de Taiwán, Hong Kong y Macao,
organizaciones de los chinos de ultramar repatriados y personalidades especialmente invitadas. Es el medio para desarrollar la democracia socialista en la vida política china, ¿sí? Esta conferencia consultiva. Y entonces vamos a definir a los 8 partidos democráticos, empezando por el primero, que es el Comité Revolucionario del Kuomintang de China. Fue fundado por la facción democrática del Partido Kuomintang chino y otros demócratas patriotas, ¿sí?, que se quedaron en continente y que decidieron seguir construyendo la República Popular, a diferencia de Chiang Kai-shek y sus esbirros. La Liga Democrática de China, la mayoría de sus miembros son intelectuales de alta y media categoría, dedicados a la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología. La Asociación Nacional de Construcción Democrática de China, que está compuesta principalmente por personalidades de círculos económicos. La Asociación China para la Promoción de la Democracia, que tiene intelectuales, representantes dedicados a la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Partido Democrático de Campesinos y Trabajadores de China, en su mayoría compuesto por militantes e intelectuales representativos de alta y media categoría dedicados a la medicina, la farmacéutica, sanidad, recursos poblacionales y ecología. ¿Sí? Es decir, podría decirse en Occidente, la aristocracia obrera está representada por este Partido Democrático de Campesinos y Trabajadores. El Partido Qigong de China se compone principalmente de capas altas y medias de chinos repatriados y familiares de chinos de ultramar y otras personas representativas con conexiones en el extranjero. Digamos que los repatriados tienen un estatus especial donde muchas veces tienen muchas habilidades técnicas aprendidas en el extranjero, pero el partido siempre tiene un control y un cuidado sobre los repatriados, ¿sí? La sociedad Xiuzang, la mayoría de los miembros son intelectuales de alta y media categoría, dedicados a ciencia y tecnología, y la Liga de Autogobierno Democrática de Taiwán, compatriotas provenientes de la provincia de Taiwán, son los que tienen este partido se nutre de ellos. Digamos, en 2006, el Comité Central del Partido Comunista se pronunció a favor de la constitución del sistema de valores socialistas esenciales. Este sistema abarca el marxismo como pensamiento rector, el socialismo con peculiaridades chinas como ideal común, el espíritu nacional centrado en el patriotismo y el de la época basado en la reforma y la innovación y la concepción socialista del honor y del deshonor. Digamos que esto es un elemento central, es ideológico, y este elemento ideológico central implica el perfeccionamiento constante de la vinculación entre partido y Estado, que, como ya dijimos, es bastante difícil. Digamos que la elevación del poder judicial como poder rector es uno de los elementos centrales de la política de Xi Jinping, que plantea que hay que acabar con el gobierno de las personas para pasar al gobierno de la ley, que no es, por supuesto, como se entendió en Occidente, un guiño para la división de poderes, sino que es la necesidad de que no se generen feudos del partido con dirigentes unipersonales, sino que haya una profesionalización de los tribunales locales, del Tribunal Supremo también, que permita establecer un contrapeso a las medidas unilaterales y a la gestación de feudos que tanto complican la vida del partido y que tanto complican la división entre Estado y partido, ¿sí? Y que tienden a la concentración unipersonal del poder. Para esto se basa en Han Feizi, que es uno de los históricos de la época de Confucio, ponele, un teórico del Estado histórico de China, que es el de la escuela legalista, ¿sí?, donde plantea la unicidad del poder, la centralidad del poder, pero la firmeza en la aplicación de las leyes, ¿sí? Han Feizi y otros teóricos que hoy Xi Jinping está rescatando mucho del discurso budista, de las religiones ancestrales, del confucianismo y de la escuela legista o legalista, precisamente en esta campaña de Xi Jinping. Y esto habla, ciertamente, de las dificultades que hay en constituir un sistema político donde tenés un partido único, pero al mismo tiempo tenés que tener la separación partido-Estado para evitar los unipersonalismos que tanto daño hicieron en la época
de la revolución cultural de Mao. A lo cual el partido chino tiene también un reflejo muy claro de no querer volver a eso. El sistema electoral chino tiene combinación de elecciones directas a nivel de base e indirectas en los demás niveles. El voto es secreto y universal. La delimitación de las circunstancias electorales son según estado de residencia o entidad de trabajo. Uno puede votar también en la fábrica, en el instituto. Las circunscripciones pequeñas, cada uno elige entre 1 y 3 diputados para asegurar que el candidato tenga vinculación con los votantes. La capacidad para votar, todo ciudadano a partir de 18 años. Presentación de candidatos según los electores de las diferentes circunscripciones y según partidos políticos y organizaciones populares. La nómina definitiva de candidatos, más de un tercio, el doble de delegados por elegir. Y la definición de quienes quedan en la nómina, el Comité Central somete a deliberación entre el electorado 15 días antes de las elecciones, ¿sí? Hay un comité nacional y hay comités locales, de provincia, de región autónoma. Viste que hablamos de que había 4 regiones autónomas. De municipio bajo jurisdicción central, ya los hemos definido, Shanghái y otros son municipios bajo jurisdicción central. Y hay comités distritales de municipio. Cada comité se renueva cada 5 años, se celebra una sesión plenaria anual, cuenta con un comité permanente conformado por un residente, varios vicepresidentes, un secretario general, más miembros permanentes, y cada comité permanece estable. Hay una junta presidencial que trata los asuntos cotidianos y comisiones especiales. Bien, hasta ahí entonces tenemos un Estado que funciona al nivel, digamos, en paralelo con el Partido Comunista. Si hay un Congreso Nacional del Partido Comunista, está la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino a nivel Estado, la Asamblea Popular Nacional está por debajo de la Conferencia Consultiva a nivel Estado. A nivel Partido Comunista está el Comité Central, y el Buró Político del Comité Central tiene digamos, su correlato en el presidente de la República Popular China, y el Comité Permanente, el Buró Político, el Consejo de Estado. Mientras que el Ejército Popular de Liberación tiene paralelamente también sus órganos directivos, que son la Comisión Central Militar, que como vimos depende del partido, la Jefatura de Estado Mayor y los 5 componentes del Ejército Popular de Liberación, que son las Fuerzas Terrestres del Ejército Popular de Liberación, la Armada del Ejército Popular de Liberación, la Fuerza Aérea, ¿sí?, el segundo cuerpo de artillería, que es el encargado del armamento nuclear estratégico, y la Fuerza de Reserva, los reservistas del Ejército Popular de Liberación. Es decir, estas son los componentes de las Fuerzas Armadas chinas, del Ejército Popular de Liberación. Vamos a empezar, digamos, diciendo que el órgano central de los asuntos militares del partido es la Comisión Militar Central. Los miembros componentes de la Comisión Militar Central son decididos por el Comité Central, como ya habíamos dicho. El secretariado del Comité Central es el órgano encargado de los asuntos rutinarios del Buró Político del Comité Central y de su Comité Permanente. Sus miembros son nominados, ¿sí?, por el Comité Permanente del Buró Político del Comité Central y aprobados por la sesión plenaria del Comité Central. Los órganos dirigentes centrales y los dirigentes centrales constituidos por cada comité central continúan a cargo del trabajo rutinario del partido en el transcurso de la celebración del próximo Congreso Nacional. Pero, digamos, estos integrantes de la Comisión Militar Central son decididos por el Comité Central, en definitiva. Y ahí tenemos una vinculación muy profunda entre Fuerzas Armadas y partido. Digamos que Xi Jinping también concentra en sus manos la conducción del ejército, con lo cual, repito, concentra en sus manos realmente una fuerza, un poder enorme, digamos, y esto vamos a ver más adelante, cuando veamos el tema de las facciones, por qué es necesario. Hasta aquí hemos llegado entonces y hemos descrito algunos elementos de lo que es la conducción estatal, donde vimos que hay elecciones directas en la base e indirectas después en los organismos superiores, ¿sí?, y que esto tiene que ver precisamente con la construcción del centralismo democrático, que también se aplica en el marco del Estado. Pues yo creo que hemos tratado un tema muy, muy, muy complejo
que posiblemente, al menos los que no estemos muy familiarizados con todo ello, tengamos que escuchar y incluso tomar apuntes para poder entender por completo todo este sistema. No sé si tienes algo que añadir, Sergio. No, la verdad creo que hasta ahí hemos dado un sucinto informe que permita la profundización después posterior de quienes hayan escuchado este podcast. Pues entonces, con estas palabras os vamos a dejar en este programa y os invitamos a escuchar el otro programa que vamos a grabar con Sergio, que va a tratar sobre las facciones en el Partido Comunista de China. Hasta otra, Sergio. Hasta otra. Jatuh kau ada